Bueno, es momento de revisar las noticias internacionales. Lo hacemos junto a Florencia Vial. Flo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Rusia, luego que los ciudadanos de ese país empezaron a votar este jueves en el referéndum destinado a sancionar la reforma constitucional que permitirá al presidente de ese país, Vladimir Putin, a permanecer en el poder hasta el año 2036. Se trata de un proceso que se va a extender hasta la fecha oficial precisamente de esta consulta popular que estaba establecida para el 1 de julio. Sin embargo, las autoridades decidieron abrir los centros electorales a partir de este jueves, básicamente, Priscila, para evitar las aglomeraciones en los colegios electorales en momentos en que la pandemia de COVID-19 se extiende en ese país y también en todo el mundo. De hecho, las autoridades han puesto a disposición de los 110 millones de electores repartidos en 11 usos horarios, mascarillas y también gel desinfectante en cada uno de estos colegios electores. Ahora, este referéndum estaba inicialmente previsto para el 22 de abril, pero fue pospuesto a causa de la pandemia y se trata de la primera reforma de la Constitución de 1993 que fue justamente promovida por el presidente de ese país, Vladimir Putin, en el pasado mes de enero y que la verdad es que rápidamente fue adoptada por el Parlamento ruso. ¿Y qué autoriza? Bueno, básicamente autoriza al presidente en ejercicio, es decir, a Vladimir Putin, a permanecer en el Kremlin 2 mandatos más. Escuchen bien, hasta por lo menos el 2036, y que es cuando incluso Putin ya cumpliría los 84 años. El tema es que normalmente Vladimir Putin hubiera tenido que abandonar la presidencia en 2024, considerando que ya lleva 2 décadas en el poder. Eso sí, para que quede claro, entre primer ministro y presidente del país. Cabe mencionar que Putin declaró el domingo en televisión que todavía no ha decidido si quiere seguir o no en el Kremlin después de 2024, pero que le parece importante tener esa opción abierta. Bien, y seguimos en Estados Unidos luego que las autoridades de California confirmaron que durante las últimas 24 horas las cifras de contagios por COVID-19 se han disparado en ese estado. Según datos del Departamento de Salud Pública del estado de California, se han confirmado, escuchen bien, más de 7.000 casos positivos de coronavirus en California durante este miércoles, que superan de esta manera el máximo alcanzado en un solo día de poco más de 5.000 casos confirmados. El tema es que las tasas de hospitalización y de admisión a las unidades de cuidados intensivos, a las llamadas UCI, también se encuentran en su punto más alto en el estado debido a este virus. Razón por la que el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que no están fuera de peligro y que por eso mismo el llamado es a quedarse en sus hogares y respetar el distanciamiento social, y dice que es justamente fundamental en estos momentos. Esto considerando que a nivel nacional la franja sur del país, de Estados Unidos, es decir, desde todo lo que abarca, los territorios que abarcan desde Florida hasta California por el sur, se han convertido, la verdad es que en el epicentro del coronavirus en ese país, y por eso sus autoridades, las autoridades locales, amenazan con imponer nuevamente restricciones en esas zonas. Un tema no menor debido al aumento significativo de casos, las alzas, como yo les mencionaba, de las hospitalizaciones. Y acá un tema no menor es que se registran enfermos cada vez más jóvenes en ese país. Bien, y ahora seguimos en Argentina, luego que las autoridades de ese país anunciaron que tras una cuarentena que, recordemos, ya superó los 100 días, el área metropolitana de Buenos Aires, de la capital de ese país, un conglomerado, recordemos, urbano de 15 millones de personas, va a regresar a una versión más estricta del confinamiento para intentar frenar el crecimiento de los casos de COVID-19. Esto luego que la zona metropolitana, que recordemos se concentra el 90% del total de casos del territorio y que ya suma en total 45.000 casos infectados. Por otro lado, el gobierno de Alberto Fernández se presentó el protocolo que se va a implementar para el regreso a los colegios en todo el país. Ahora, respecto a los lineamientos de este protocolo, es que se deben aprobar en el marco del Consejo Federal de Educación. Este protocolo incluye medidas rigurosas de, obviamente, distanciamiento social, de higiene, mascarilla obligatoria y de asistencia alternada por parte de los estudiantes.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en el mes de agosto, una vez obviamente dejada atrás las vacaciones, comenzaría esta particular y polémica también discusión sobre la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación de coronavirus. Además, aseguró que no hay margen para ampliar la infraestructura escolar, por lo cual habrá una división de los cursos que van a asistir de forma alternada, como yo les mencionaba. Y respecto a quienes tendrán justamente la prioridad para regresar a las salas de clase, bueno, la prioridad la tendrán los últimos cursos de cada nivel, tanto de primaria como de secundaria. Sí, yo creo que esa posibilidad de que asistan de forma alternada para disminuir la cantidad de alumnos en la sala es muy probable que también se adopte acá en Chile, o que algunos queden con clases en la casa, vía remota, o algunos de los ramos se mantengan así, porque la verdad es que han aprendido mucho durante este periodo y es muy probable que algo de eso haya llegado para quedarse. No, y considerando que las autoridades decían que el promedio de los alumnos en cada sala de clases de 30 niños o de 30 jóvenes, en estos momentos es completamente inconcebible, porque las mismas autoridades decían que no tienen la capacidad para aumentar la infraestructura de los colegios, por lo tanto no pueden separar tanto más los escritorios más de 2 metros. Sí. Bien, seguimos en la región, nos vamos ahora a Perú, luego que el presidente de ese país, Martín Vizcarra, envió un ultimátum a las clínicas privadas por los precios extremadamente altos que cobran a pacientes de COVID-19 y dio un plazo de 48 horas para que lleguen a un acuerdo con el gobierno para que éste pueda asumir esos costes bajo la amenaza de una intervención. El mandatario se mostró sumamente duro y categórico al tratar el tema de los precios de las clínicas privadas y su aparente desinterés, como él dijo, en llegar a un consenso durante una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno de la capital. Todo esto en un contexto en el que la opinión pública está básicamente cada vez más indignada al conocer los elevados precios de algunas clínicas que están cobrando justamente a las víctimas por esta enfermedad. Una advertencia por parte del mandatario que se realiza tras semanas de negociaciones en momentos en que la pandemia ha dejado más de 8.500 muertos en Perú y 265.000 contagiados. Y mientras la mayoría, además de los centros hospitalarios, vemos en las imágenes, están colapsados y a ello se suma la escasez de recursos completamente fundamentales como lo es, por ejemplo, el oxígeno. Ahora, todo esto surgió luego que desde esta semana, la Superintendencia Nacional de Salud está investigando denuncias de personas contagiadas de COVID-19 a las que clínicas privadas, escuchen bien, les facturaron cerca de 500.000 soles, que es decir, unos $141.000, lo que vendrían a ser cerca de unos 100 millones de pesos por su estancia completa en su establecimiento, mientras que les estaban cobrando cerca de unos 10.000 soles por día, es decir, unos $2.800 al día, lo que vendría a ser el equivalente a unos 2 millones de pesos diarios por estar en la clínica con la condición, obviamente, de tener una enfermedad COVID. Que además requiere tanto tiempo en su recuperación. Hay personas que están más de un mes. Claro, hay personas que han estado incluso 3 meses. ¿Cómo costea hace 3 meses finalmente en la sala de urgencia? No, no hay bolsillo que resista. No, y no corresponde tampoco. No. Bien, y ahora nos vamos a España, luego que el rey y la reina, ahí los vemos en las imágenes, el rey y la reina de ese país visitaron una playa de las Islas Canarias en la primera etapa de una gira destinada a básicamente contribuir a rescatar la economía del país tras la pandemia de coronavirus. Como vemos, entre gritos, aplausos, el rey Felipe VI y la reina Leticia saludaron a los ciudadanos, visitaron también un museo y se reunieron con representantes del sector turístico en el popular archipiélago español frente a la costa noroeste de África. Acá hay que recordar que la pandemia ha golpeado con especial fuerza a España, que de hecho en estos momentos se presenta un posible rebrote, una segunda ola de contagios de coronavirus y que ya ha dejado más de 28.000 muertes hasta ahora y un confinamiento de 3 meses que obviamente ha paralizado el sector del turismo, que representa, por cierto, el 12% de la economía y 1 de cada 8 puestos de trabajo. Ahora, los reyes se van a visitar, ellos aseguraron que van a visitar todas las regiones españolas en los próximos días para impulsar la reactivación del turismo en un país que, recordemos, el domingo, hace menos de una semana, abrió sus fronteras con los países de la Unión Europea.